Siguen apareciendo las críticas entre diferentes youtubers en torno a la figura de Jaime Bailey, pero no solamente en torno a la figura de Jaime Bailey, sino en torno a los comentarios de Jaime Bailey. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a ver. Resulta que ayer, hoy estamos 1 de marzo del 2025, resulta que ayer hubo, seguramente ya lo saben, una conferencia de prensa entre Volodymyr Zelensky, invitado de Donald Trump, este mismo, y además el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Ok, esta reunión fue un caos. Hay bandos a favor y hay bandos en contra de Volodymyr Zelensky. Él, hasta antes de la asunción de la presidencia de Donald Trump, estuvo muy interesado en seguir recibiendo financiación para la guerra que en este momento está sosteniendo con Rusia. Guerra que equivocadamente mucha gente cree que empieza el 2022 recién, cuando en realidad empieza en el 2014, básicamente, por no decir antes, por no decir antes. Pero bueno, el punto es el siguiente. Ya había voluntad de acuerdo entre los Estados Unidos, Rusia y, por lo menos de manera verbal, Volodymyr Zelensky había dicho de que también estaba de acuerdo con las propuestas que Estados Unidos tenía sobre la mesa. Sin embargo, en el momento de la reunión, en el momento en donde la gente, los líderes, se sientan en la sala oval a exponer sus propuestas, a darle retroalimentación a la prensa, algo ocurre que empiezan a haber unos dimes y diretes. Bien, esto ha recogido Jaime Bailey y obviamente la posición que él tiene, la conocida, es la de la crítica hacia la figura de Donald Trump, que es una crítica no solamente hacia sus políticas, hacia sus propuestas, sino hacia la figura personal. Sencillamente no le cae bien el pata, no le cae bien. No le gusta, tiene algún problema, probablemente le recuerda a su papá, qué sé yo. El asunto es que no le gusta a Donald Trump. Y extrapola esto, este feeling, esta sensación, a una y cada una de las propuestas que éste da, incluyendo la resolución del conflicto, que estuvo cerca de firmarse y que ahora sí aparece un poco nebuloso. Habíamos visto cómo hace un par de días Jaime Bailey había hablado sobre una versión que él hacía suya, en la que Vladimir Putin tendría unos videos de carácter sexual en los que aparecería él, Donald Trump, junto con unas meretrices, unas damas de compañía, en una serie de acrobacias de carácter erótico. Sin embargo, al hacer suyo esta versión, no presenta ninguna prueba, lo cual lo hace vulnerable a ser querellado. Se le podría fácilmente querellar por eso. Aquella crítica la hizo en ese momento Pablo Muñoz Iturralde, quien es también conocido en las redes sociales, sobre todo en YouTube, por la crítica que él hace al globalismo, al reseteo y a toda esta imposición de género que se iba extendiendo por el mundo hasta antes de la llegada de Donald Trump. Bien, hoy le ha tocado el turno más bien a John Acquaviva. Ayer Jaime Bailey hizo una serie de críticas y John Acquaviva, venezolano, radicado en Londres, si no me equivoco, ha saltado hasta el techo, porque sencillamente no está nada de acuerdo con los puntos de vista de Jaime y yo básicamente tendría que adherirme a la posición de John en muchos aspectos, porque creo que en este caso Jaime Bailey se equivoca de cabo a rabo. Tiene una interpretación sesgadísima, muy corta y poco informada de la realidad. En este caso, probablemente puede hablar mejor de la política peruana o incluso de la política latinoamericana, pero claramente de geopolítica sabe poco o nada. Pero vamos a ver cuáles son las críticas que en este caso le hace John Acquaviva a Jaime Bailey y si son
válidas o no son válidas, si tienen asidero o no. En esta oportunidad voy a estar reaccionando al más reciente video de Jaime Bailey titulado Zelensky salvó el honor de Ucrania, hablando sobre lo ocurrido en la Casa Blanca el día de ayer entre Donald Trump, J.D. Vance y Zelensky. Y pues miren, muchísimas veces a lo largo del último año la gente me ha pedido: Aquaviva, reacciona a este video, a este otro video, mira lo que dijo Jaime ahora, mira lo que dijo Jaime ahora. Este tipo es el papá de los vendedores de humo con respecto al tema venezolano. Cómo se ha cansado de hacer plata, de ganar visitas, de ganar suscriptores a costillas de la crisis venezolana, a costillas de avanzar una agenda totalmente inventada, que Maduro está empacando las maletas, que Eric Prince está a punto de enviar a su equipo de mercenarios, que María Corina está a punto de llegar a Miraflores, que esto es lo que va a ocurrir, que aquello va a ocurrir. Este sujeto realmente, bueno, miren, ¿qué les puedo decir que ustedes ya no sepan sobre este tipo? El pelucón mayamero. Entonces vamos a ver qué tiene que decir ahora el pelucón mayamero sobre el tema de Zelensky y Trump. Ha escalado. ¿Cómo ha escalado? Pues ha llegado a la Casa Blanca. Hoy, esa reunión entre Trump y Zelensky fue una pelea, un entredicho, una discusión violenta, acalorada. Bueno, sí, ha sido una discusión violenta, ha sido una discusión acalorada, probablemente un poco más que eso. Probablemente una o los dos o las dos partes tenían previsto que la cosa concluya de esa manera. Yo no creo que haya sido esto fruto de la espontaneidad de una de las partes. Yo creo de que esto ha sido planificado desde el inicio para generar una animadversión a una o a las dos partes, de manera que no se firme ningún pacto, ningún acuerdo, qué sé yo, ninguna solución al conflicto, porque de lo que se trata es eso, o sea, acabar de una vez con la guerra en Ucrania. Trump tenía una solución. Podríamos juzgar si era o no era justa, pero a estas alturas del partido, Trump tenía una solución. Zelensky no tiene una solución. Su única solución es algo que no se condice con la realidad. Que Rusia sencillamente se vaya, y no se va a ir porque ya ha conquistado ese espacio, ¿no? Y ojo, hay más, pero vamos a ver qué dice Aquaviva. Aparte, esa apariencia de utilizar una gorra cuando andas con un traje y eres una persona de la edad de Jaime Bailey, no sé, Ale, está muy extraña, ¿ok? Y creo que la razón por la que lo hace es porque ni siquiera se puede molestar en peinarse el cabello. Creo que por eso es que siempre usa gorra, porque no se puede molestar en peinarse el cabello. Jaime, mira. Aún si tienes que salir despelucado, mírame a mí, ¿vale? Mira porque estoy yo. Parece el agachado de meter el dedo en un enchufe eléctrico, ¿ok? Sin pena, Jaime, sin pena. Y encima de eso, otra cosa tengo que mencionar, esto lo dije en Twitter en estos días. Cada vez que Jaime aparece en un video, pareciera que recién acaba de salir de una piscina. Siempre se ve como que tiene vaselina en la piel, siempre se ve como pegajoso, como si tú fueses a hacer así, se te queda pegado el dedo. Una cosa muy extraña. Bueno, vamos a continuar. A favor de Jaime Bailey, lo único que tengo que decir es que estos gorritos y cosas que se ponen, lo único que tratan de hacer es promover su marca personal en redes, ¿no? Su marca es como si yo saliera con lentes oscuros. Entonces ya se sabe que soy el personaje que tiene lentes oscuros, ¿no? Yo creo que va por ahí la cosa. A su favor. Ahora, ¿por qué es que tiene el rostro así medio húmedo, muy empapado, o con sudor, o con exceso de maquillaje? Eso no lo sé, ni idea. Bien, ¿qué dice Jaime? De pronto el despacho Oval se convirtió en un cuadrilátero, en un ring de boxeo. En una esquina Trump y su vicepresidente Vance, tan odioso él, y también Marco Rubio, más odioso todavía en lo que a mí respecta, y en la otra esquina el heroico Zelensky. Ahora, una cosa, ¿verdad? La narrativa de este sujeto cambia acorde y, por cierto, es la primera vez que estoy viendo este video. Yo no voy a ver un video de Jaime Bailey tan solo por verlo, ¿ok? Miren, nunca he llegado a ver más de la mitad de los videos de este sujeto. Típicamente lo que veo son los fragmentos que me comparten los miembros del canal, ¿ok? Me dice, ¡Aquaviva! ¡Reacciona! Pero resulta que él dice, Marco Rubio, más odioso aún. Ah, pero si es Marco Rubio diciendo algo en contra del chavismo, sales corriendo, mira, pa. Parece que ya ha sudado para hacer el video. A decir, miren, esto demuestra que el chavismo está a punto
punto de caer. Marco Rubio, declaraciones contundentes en contra del chavismo. Entonces, si avanza la agenda que yo quiero avanzar en mi canal, esto es una excelente persona, un noble, valiente y guerrero que está representando los intereses de Venezuela y Latinoamérica en Estados Unidos. Si no, ay, que suelto tan odioso, que suelto tan odioso. Aguantando a pie firme. Ya va, creo que muteé todo. ¿Qué hice? Vamos a ver. A ver. ¿Por qué se han peleado? Bueno, porque Trump cree que Zelensky tiene que obedecerle, ¿no? Trump se cree el emperador, el rey del mundo. Él dicta unas condiciones y cree que Zelensky tiene que someterse a ellas. A ver, yo voy a hacer también aquí algunos comentarios. Lamentablemente la sartén por el mango no las tiene Zelensky. Zelensky está perdiendo la guerra. Zelensky no tiene mucho que hacer ya. Es más, políticamente hablando, y luego él mismo de haber perseguido partidos políticos dentro de su país, su carrera tiene poco aire, ¿ah? También hay que tomar en cuenta eso. Jaime, eso es típicamente lo que ocurre cuando estás en una negociación y la persona con la cual estás negociando tiene todas las cartas, como dijo Donald Trump. Eso es típicamente lo que ocurre. Acorde a el nivel de la influencia del poder, de lo que se está trayendo a la mesa de parte y parte, esa parte que tiene más que dar, más que aportar, tiene también mayor petición, mayor posibilidad de exigir a otra parte, ¿ok? Así es como funcionan las negociaciones, Jaime. Entonces, en este caso, sin el apoyo de Estados Unidos, Ucrania no hubiese podido durar ni siquiera 3 semanas. Esto lo dijo Donald Trump. Inclusive lo llegó a admitir en tono sarcástico, Zelensky, sí, en 3 días. Con esto no estoy quitando de ninguna forma, y esto lo he dicho 1000 millones de veces, ¿verdad? No estoy quitando de ninguna forma el heroísmo, la valentía de todos los ucranianos que se quedaron a luchar por su país. Eso siempre lo he mencionado desde el primer día, lo sigo mencionando hasta el día de hoy, ¿ok? Jamás quitaría eso. Sin embargo, la realidad es que sin el financiamiento, sin los cientos de miles de millones de dólares, sin el respaldo a nivel internacional, sin el apoyo militar, sin las armas, no se hubiese podido llegar siquiera a la mitad del tiempo que ha resistido Ucrania, ¿ok? Entonces ahora que está Donald Trump, él dice, miren, vamos a cerrar esto, vamos a ponerle fin, vamos a llegar a un acuerdo, porque lo único que está ocurriendo es que cada día que pasa hay más víctimas ucranianas, cada día que pasa hay más posibilidad de una expansión aún mayor de Rusia en el territorio ucraniano. Allá menciona, aquí Agua Viva menciona 2 elementos que considero que son válidos, básicos y súper importantes. Primero, Ucrania se está quedando sin gente, Ucrania se está quedando sin hombres, se están empezando a reclutar a ancianos y a niños a la fuerza, porque sencillamente ya no hay soldados, han muerto demasiadas personas en el campo de batalla. No hay gente. ¿De dónde van a sacar más gente? Han tenido que contratar mercenarios, traerlos de diferentes lugares del mundo, incluyendo Hispanoamérica, para poder hacer frente a las fuerzas rusas. Y sin embargo, la guerra continúa y Zelensky quiere más dinero para continuarla, y Rusia lo único que está haciendo es ampliar su frontera por las zonas que ya ha venido conquistando. Entonces, ahí hay esas 2 variables. Rusia sigue avanzando, Ucrania se está quedando sin gente. Probablemente el acuerdo que ofrece Trump sea oneroso, pero por lo menos es una solución a esta situación. ¿Mm? O sea, lamentablemente hubiera podido ser peor si es que la ayuda de los Estados Unidos no estaba. Esta guerra se acababa en 2 días, porque Ucrania no tenía absolutamente nada que hacer frente a Rusia. Y sin embargo, se ha logrado de alguna forma repeler el avance ruso, que solamente tenía pensado, y yo creo de que aquí también se teje una mentira, solamente se tenía pensado llegar a las zonas que anteriormente eran prorrusas, que fueron prorrusas, que en un plebiscito o en un referéndum, cuestionado si es cierto, habían decidido ser rusos, ser parte de Rusia. Entonces, no se toma en cuenta eso. No se toma en cuenta eso. Cada día que pasa hay mayor destrucción de la infraestructura ucraniana. Por eso es que Donald Trump está molesto, porque dice, mira, actualmente Zelensky es la persona que se está poniendo en el camino de poder llegar a un acuerdo y poder ponerle fin a esto de una vez por todas. Dócilmente. Pero Zelensky no estaba dispuesto a someterse a Trump, porque Zelensky no se debe a Trump, se debe al pueblo ucraniano, a la nación ucraniana. Bueno, ahí también hay un punto. Sí es cierto, Zelensky se debe a la nación ucraniana. Sin embargo, también es cierto
que ha suspendido cualquier posibilidad de elecciones en Ucrania, ¿ah? Y ha perseguido partidos políticos. Muchas de esas personas en el pueblo ucraniano están siendo obligados a luchar, porque en los últimos meses ha caído la moral bastante de parte de muchos ucranianos que ahora sienten que están siendo utilizados simplemente con el propósito político de Zelensky en una batalla que no pueden ganar. Entonces por eso se les ha estado teniendo que obligar a ir a luchar, ¿ok? Y muchas veces a entregar su vida, ¿ok? Eso no lo menciona Jaime, ¿verdad? Eso no lo dice por ningún lado, Jaime. Pero si fuese un escenario, por ejemplo, de Estados Unidos y estuviesen enlistando de forma obligatoria, como en instancias anteriores han hecho, pues seguramente Jaime Bailey saldría a decir: esto es terrible, están obligando a personas a ir, a tener que luchar una guerra que no quieren, de la cual no quieren participar. Pero en este caso ni lo menciona, ¿ok? Entonces, al parecer, Jaime... Y esto también me llama, el comentario que hace en este caso Aquaviva, me llama a una reflexión. ¿Jaime Bailey estaría realmente dispuesto a pelear una guerra por el Perú, por ejemplo? Porque él todavía estaría dentro del rango etario que obliga a la gente a enlistarse en caso de guerra. ¿Él se enlistaría o se iría corriendo a otro país? Yo creo que se iría corriendo a otro país. Yo no creo sinceramente que se iría a la guerra por el Perú o por los Estados Unidos incluso, que también tiene la nacionalidad americana. No creo que lo haría. Pero él quiere que la gente que no desea hacerlo en Ucrania vaya y pelee una guerra que está perdida. Lamentablemente para el pueblo ucraniano es una guerra perdida y solamente se necesitaba allí, bueno, este tema viene desde el 2014. Probablemente si no hubieran votado como lo votaron a, al presidente ucraniano, que era prorruso en aquella época y que fue derrocado, probablemente no hubiera ocurrido esto. Víctor Yanukovych, el nombre del presidente ucraniano, quien fue derrocado en febrero del 2014. Si no lo hubieran derrocado, si no hubiera habido golpe de Estado en aquella época, probablemente no estaríamos en esta situación. ¿Qué más dice Bailey infiere que Zelensky Aquaviva? habla por todos los ucranianos simplemente porque es presidente, ignorando también el hecho de que Zelensky tenía que haber llamado a elecciones el año pasado y no lo hizo. Ahora, yo le he dado la justificación, yo he dicho que hacerlo en un estado de emergencia durante una guerra pues es algo poco práctico, ¿ok? Por si quiere establecer un sistema electoral cuando tienes tantas personas desplazadas y está literalmente siendo invadido tu país. Sin embargo, técnicamente hablando, Zelensky hoy por hoy es un dictador. Técnicamente hablando, suspendió las elecciones, debió haber hecho una elección del año pasado, que probablemente hubiese ganado, pero de igual forma, tú no lo sabes, no lo sé yo tampoco. Entonces, si con la misma ligereza que personas como Jaime Bailey pueden llamar dictador o tirano a personas como Putin, que en efecto todo indica, inclusive las encuestas hechas por medios internacionales anti-Rusia, indican que Putin es de lejos la figura política más popular del país. Y ahí pueden decir: no, es que la gente teme responder de forma honesta. Se han hecho 10.000 millones de encuestas en los últimos años. Todas indican que Putin tiene un apoyo por encima del 70%. ¿Okay? Entonces, y una vez más, con esto no estoy defendiendo a Putin. Con esto no estoy diciendo que Putin es el mejor. Estoy simplemente diciendo lo que es la realidad de estas poblaciones. Entonces, si tú llamas con la ligereza con la que muchas veces Jaime Bailey llama a Putin un dictador y un tirano, bueno, perfecto, pero entonces ¿por qué entonces Zelensky es un líder demócrata y democráticamente todavía en el cargo, cuando no ha ganado la elección que se debería haber hecho el año pasado? Bueno, continuamos. Este es un punto que me parece importante que remarca aquí John Aquaviva. Jaime Bailey habla mucho del tema dictatorial en la persona de, por ejemplo, Vladimir Putin, Xi Jinping, y algunos otros más, ¿no? O el propio Maduro y tal. Sin embargo, Zelensky, en este punto, es un dictador. Es un dictador. Solamente que es un dictador que te cae bien. Solamente que es un dictador que te adhiere o tú te adhieres a su línea de pensamiento globalista. Esa es la única diferencia, no hay otra. El pueblo ucraniano que lo eligió en comicios libres y transparentes presidente. Y Zelensky ha tenido la valentía, el honor, la dignidad de no ponerse de rodillas hoy en la Casa Blanca frente a Trump, a Vance y a Rubio. Me saco el sombrero por él. Estoy indignado. Sácatelo entonces. Con Trump y con Vance y con Rubio. Se han portado como unos matones de pacotilla. Se han ensañado con el más débil.
Han defendido los intereses del matón, del agresor, del malo de la película, que es Putin. Juegan. Jaime, corrígeme si me equivoco. Quizá, miren, al fin y al cabo, yo no consumo el contenido de este sujeto, ¿ok? Yo lo que sé de Jaime Bailey lo sé porque las personas me envían fragmentos a cada rato en el grupo de miembros del canal. Por lo menos de los últimos 2-3 años. Antes, cuando tenía un programa de televisión, a veces veía si entrevistaba a alguna persona interesante, ¿ok? Pero, ¿acaso Jaime no es la persona que también ha estado avanzando la agenda de que Ucrania ha estado ganando? Jaime, ¿acaso tú no has dicho múltiples veces que Ucrania va ganando, que Ucrania está aplastando a Rusia, que Ucrania está derrotando a Rusia? Entonces ahora, ¿cómo es esto de que, ay, él se mete con el indefenso, con el más débil? Pero yo pensé que era lo contrario, Jaime. Yo pensé que más bien Ucrania tenía las de ganar. Y si tú admites aquí que en efecto el más débil es Zelensky y que Ucrania tiene las de perder, entonces ¿por qué quieres y por qué estás tan enfrascado en continuar y prolongar la guerra, Jaime? Hazte esa pregunta. Si tú mismo reconoces que la posición de Ucrania actualmente frente a Rusia es una bastante débil, entonces ¿por qué quieres prolongar la guerra? ¿Quién va a ganar exactamente por medio de la prolongación del conflicto? Por fuera de la industria militar, ¿quién va a ganar? Para Putin. Y en cambio pretenden rebajar a Zelensky, ponerle zancadillas, saquear Ucrania. Ucrania es un país invadido, masacrado, asaltado por los rusos. Y en ese contexto Trump y su pandilla de matones, en vez de decirle a Zelensky cómo podemos ayudarte, piensan cómo podemos beneficiarnos nosotros. Jaime, ¿por qué un país que está en otro continente debería tener que enviar dinero ilimitado a otro país? Únicamente debido a que ese país está en una guerra. Países que están en guerra, países que están en conflicto, países que están en crisis, hay por todo el mundo, en todos los continentes del mundo. Entonces, ¿por qué debería Donald Trump tener que enviar, o cualquier gobierno, tener que enviar cientos de miles de millones de dólares? Acá hay un punto ahí que es importante en lo que dice Aquavio, ¿no? Porque claro, a primera instancia, el comentario de Bailey, con el ardor con el que expone sus ideas, podría sonar válido. Pero Estados Unidos no tiene ninguna obligación de enviarle dinero a Ucrania. No tiene ninguna obligación. Lo han hecho exclusivamente por un tema geopolítico que tiene que ver con el avance que la OTAN quería hacer frente a las fronteras de Rusia. Nada más. Ese es, al final, el origen de todo. Lo demás es floro. La OTAN utilizó a Ucrania porque Yanukovych cae por una infiltración externa que hace que caiga. Me refiero al presidente en funciones en el año 2014, que no era pro-OTAN, pro-atlantista. No era pro-atlantista. Y sin embargo lo hacen caer. Él estaba más cercano a las posiciones rusas. Si no lo hubieran hecho caer, Ucrania seguiría íntegra. Pero lo hicieron caer. Y con eso empezaron a maltratar a toda la población del sur de Ucrania, que era claramente prorrusa. Y los empezaron a atacar y atacar y atacar y atacar, les quitaron derechos y todo esto. Obviamente eso generó una respuesta por el lado ruso. Lógicamente no era su territorio, pero ellos consideraban que esa gente quería ser parte de Rusia. Y ganaron un referéndum. Cuestionado el referéndum también. Pero ganaron un referéndum. Y eso hizo que Rusia se anexara esa parte de Ucrania. ¿Mm? Pero esto no lo explica Jaime Bailey. No lo explica. Y no creo que no lo sepa. O tal vez no lo sabe. Dólares de aquí hasta dentro de 5, 10, 15, 20, 30 años más a este país simplemente porque está en una guerra. O sea, explícalo entonces. ¿Dónde está el interés para los contribuyentes de ese país que está enviando el dinero? ¿Dónde está el interés para la seguridad nacional de ese país? Cuando este es un tema que una vez más está en otro continente, Jaime. Después Jaime probablemente va a decir, no, porque si no, Putin después invade Estados Unidos. Porque Putin después, si él logra una victoria en Ucrania, él se va a meter al Reino Unido. Esto es pura paja. Esto es pura paja. Cualquiera que conozca el trasfondo de esta invasión entiende exactamente qué fue lo que pasó y por qué pasó. La línea en la arena se traspasó y el resultado fue el que siempre iba a ser, el que personas venían advirtiendo desde el 2014, inclusive mucho antes. Entonces esto no fue sorpresa para absolutamente nadie el que haya ocurrido. Ahora, lo que sí fue sorpresa en efecto es que un presidente o un dictador, un tirano, estuviese dispuesto a echarse a los hombros a prácticamente todo Occidente y tomar una decisión como la que tomó Putin.
Pero y una vez más, personas me decían, Coavía, estás elogiándolo por haber invadido. Una cosa es decir algo que es objetivamente cierto, otra cosa es decir que sí, mira, él lo hizo porque él es maravilloso y fantástico y me encanta todo lo que hace. Tú puedes decir que este sujeto, teniendo 20 años, más de 20 años en el poder, sabía exactamente lo que iba a pasar al momento de él tomar la decisión de invadir otro país. Lo sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Y en efecto fue lo que ocurrió. Y él tomó la decisión, lo voy a hacer. Arriesgando no solo perder, arriesgando su propia vida. Esa es la realidad. Cuando tú tomas una decisión como la que tomó Putin al invadir Ucrania, tú sabes que existe la posibilidad de que en efecto Occidente decida, bueno, hasta aquí llegamos, vamos a invadirte, vamos a intervenir. Él se jugó esa medida, él lo hizo. Una vez más, personas como... Además, Vladimir Putin lo hace en pleno gobierno de Joe Biden. Lo podría haber hecho antes, ¿no? Luego del 2014, hasta el 2020 tal vez, porque, si no me equivoco, Donald Trump es elegido presidente en el 2016 y teóricamente era más afín a Vladimir Putin, pero Vladimir Putin no toma la decisión ese año, sino la toma durante el periodo de Joe Biden. Y Joe Biden es absolutamente contrario a las posiciones rusas. Que desde ese punto de vista, es cierto, Vladimir Putin se la jugó. Se la jugó. Se la jugó y obviamente estuvo planificando largamente esta situación, sabiendo y siendo consciente de que iban a haber sanciones de parte de Europa y de los Estados Unidos dirigidas por los demócratas. Jaime Bailey, que llevan todo este rato hablando sobre que Ucrania está avanzando, Ucrania está ganando, ignoran ese pequeño dato. Entonces, teniendo lo que está pasando en la actualidad, ¿por qué Estados Unidos tiene que darle un cheque en blanco a Zelensky? Cuando ya le han dado más de 100 mil millones de dólares y más de 300 mil si incluimos todo el dinero en armamento, ¿ok? ¿Sabías que tu seguro de salud viene con... Son 100.000 millones de dólares y además hay un dinero que el propio Zelensky ha aceptado no saber dónde está. Ucrania. ¿Cómo podemos asaltar nosotros también, no solo los rusos, a Ucrania? ¿Cómo podemos saquear a Ucrania? Es saquear, ¿verdad? Es saquear que Trump quiera tener resguardo de recursos minerales para poder sustentar el dinero que se le va a estar entregando a Ucrania. Eso es saquear. Entonces, cuando Jaime Bailey va y pide un préstamo y el banco dice, bueno, mira, tienes colateral para poner para este préstamo. Y dice, bueno, sí, por ejemplo, una hipoteca. En una hipoteca, básicamente el colateral es la propiedad misma. Si tú no pagas la propiedad, te quitan la propiedad. ¿Okay? Entonces, el colateral es la casa que tienes. Pero si fuese a sacar tu préstamo, pudieses, por ejemplo, utilizar tu propiedad, tu hogar de hipoteca, sacarle 2 hipotecas a una misma casa y dice, mira, esto es lo que voy a poner de colateral y yo voy a hacer los repagos y de esa forma yo me quedo con mi casa y ustedes se van a quedar con su interés y de esa forma yo puedo tener acceso al dinero que necesito hoy y ustedes también van a tener su interés y también van a tener su dinero resguardado. Si por alguna razón yo no puedo pagarlo, se llevan la propiedad. Así es como funcionan los negocios, Jaime, así es como funciona. Lo de entregar plata porque sí y no esperar nada a cambio, ni siquiera que se le repague el mismo dinero que ya se le da, mucho menos con interés, mucho menos con cualquier otra cosa. Zelensky dijo en estos días, no, bueno, yo inclusive la cifra de 100 mil millones la niego, ¿verdad? Yo no estoy muy dispuesto a pagar nada de eso porque yo creo que todo eso fue subvenciones, ¿ok? Inclusive cuando en diciembre el paquete ofrecido de unos 60 mil millones de la G7 a Ucrania era en forma de préstamo, pero ni siquiera eso Zelensky lo reconoce como préstamo. Entonces, ¿cómo puedes confiar en una persona como esa? Al fin y al cabo, estos son negocios. Estados Unidos no tiene ningún interés más allá de los negocios desde el punto de vista de estar ayudando a Ucrania con cientos de miles de millones de dólares más. Este es otro punto que es importante. Yo creo que acá se confunden algunos elementos y seguramente a lo largo de este video Jaime Bailey lo va a comentar y va a tener una respuesta de parte de Aquaviva. Los países, los gobiernos en general, no tienen amigos, no responden a lealtades, responden a intereses y a afinidades temporales. No tienen amigos los gobiernos, Estados Unidos no tiene amigos. Si mañana por A o B a Estados Unidos le conviene tener un tipo de relación con Haití, lo va a hacer, ¿no? Aprovechando además que tiene una superioridad de condiciones, que tiene la sartén por el mango. Pero no porque sean amigos. Estados Unidos no ayuda porque realmente estén interesados en los países y en la gente que los habita. No.
Entonces luego de un rato, Jaime Bailey va a decir que Estados Unidos no se alinea con sus aliados históricos. Esos son sentimentalismos. Eso lo puedes pensar tú a nivel personal, con tus amigos y tal, pero no en términos de país. Los países no tienen amigos. Los países, los estados, tienen intereses. Pueden coincidir los intereses de manera histórica, pero en algún momento, por un gobierno, se podrían voltear y podrían dejar de tener los mismos objetivos estratégicos que tienen contigo. Esa es la realidad, Jaime. Tú puedes decir, no, la postura moralmente correcta. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es un conflicto que compete a los dos países que son partícipes del mismo. Si quieres el apoyo de otro país que está en otro continente, entonces algo tienes que dar a cambio. Algo tienes que ceder a cambio. Que es su recurso natural. Yo me saco el sombrero por Zelensky. Trump lo echó de la Casa Blanca, pero Zelensky no se debe a Trump. Y no es un colaborador de Trump. Y no es un vasallo ni un lacayo de Trump. Es el presidente de un país independiente que ha sido invadido por Rusia. Y yo entiendo muy bien que Zelensky no haya querido firmar ese acuerdo. Lo entiendo muy bien, porque Trump no le ofrecía nada a cambio. A ver, pónganse ustedes en los zapatos de Zelensky. Por un lado, antes de llegar hoy a la Casa Blanca, ayer el dictador ruso Putin, que es el culpable de la guerra, que es quien comenzó la guerra, dijo, todo acuerdo de paz, y esto lo tiene ya conversado con Trump y sus matones, ¿no? Tiene que reconocer que Rusia no va a entregar los territorios ocupados, las 4 provincias ucranianas que Rusia ya ha invadido, conquistado y que pretende que sean ya parte de su territorio, parte de la Federación Rusa, el Donetsk, el Lugansk, Gerson y Zaporizhia. Entonces, por un lado tienes a Putin que te dice, yo no te voy a devolver los territorios invadidos, ya son míos, ¿no? ¿Debe Zelensky firmar ese acuerdo de paz? No. Si yo fuera Zelensky no lo firmaría. Debe Zelensky premiar al invasor, al agresor y regalarle el 20% de Ucrania a Putin. Yo no firmaría ese acuerdo, porque ese acuerdo sería una rendición, una capitulación, sería una derrota deshonrosa. Ok, entonces, primero, Jaime Bailey miente y al parecer desconoce siquiera los términos del acuerdo que se buscaba establecer entre Donald Trump y Zelensky, cuando él dice que Estados Unidos no estaría ofreciéndole nada a cambio a Zelensky. Jaime, piensa en lo que estás diciendo. El acuerdo era 50% de los ingresos de recursos minerales futuros y también el desarrollo de la infraestructura para la explotación de esos recursos minerales de la mano de Estados Unidos, ¿ok? Entonces Estados Unidos iba a ayudar a crear las plataformas necesarias para poder explotar los recursos minerales ucranianos y después se iban a repartir los ingresos. ¿Cómo ocurre eso exactamente si Putin termina tomando control del territorio? ¿Cómo ocurre eso si Putin es la persona que termina estando a cargo? Entonces, ¿para qué tendría que Estados Unidos llegar a un acuerdo con Zelensky? Dentro del acuerdo se infiere dentro del acuerdo que Estados Unidos, debido a tener ese acuerdo con Ucrania, ahora tiene interés en resguardar el territorio ucraniano. Ahora tiene interés en resguardar los recursos minerales, si lo quieres poner desde el punto de vista más comercial posible, ¿ok? Entonces, totalmente falso lo que dice Jaime, que no le estaban entregando nada a cambio, le estaban ofreciendo una alianza en la cual Estados Unidos ahora tendría una razón por la cual querer ayudar a Ucrania a defender su territorio. Y por otro lado, y también añadiendo mayor información a lo que está diciendo Aquaviva, Rusia mismo estaba cediéndole la posibilidad de explotación de los recursos minerales en la zona que ya había conquistado. ¿Por qué? Porque a Rusia no le interesa entrar a agarrarse campos de maíz. Sus objetivos son geopolíticos, no son objetivos de carácter meramente espaciales en términos de conquista de espacio, ¿no? Espacio vital. No, no, no. O sea, había un acuerdo entre Putin y los Estados Unidos iba a ganar, si es cierto, por las dos partes, por el lado ucraniano, por el lado ruso. Había llegado a un acuerdo con Putin al respecto. Pero ¿qué sucedería si Estados Unidos sencillamente se va de Ucrania y Vladimir Putin conquista toda Ucrania? ¿Con qué se queda Estados Unidos? Si ya ha gastado más de 100.000 millones de dólares. ¿En qué ese dinero se hubiera ido por el caño? Entonces tiene que hacer algo. Tiene que recuperar. Está en su legítimo derecho. Si no hubieran ocurrido las cosas que ocurrieron en el pasado antes de la guerra, no hubiéramos llegado a este punto, pero llegamos a este punto, lamentablemente.
Entonces, pasamos al próximo punto. Jaime Bailey dice, no, sería premiar. Este es el tipo de lenguaje utilizado por los propagandistas de la guerra que es tan peligroso, de decir que si Ucrania fuese a negociar y a entregarle esos territorios, que muchos de los cuales son de mayoría de población rusa o mayoría de simpatizantes rusos, ¿ok? Que justamente por eso fue que empezó el Maidán, ¿ok? Que justamente por eso fue que empezaron las guerras iniciales, las mini guerras iniciales que después llegaron a esta nueva versión empezada hace 3 años, ¿ok? Del 2014 en adelante este conflicto empezó a librarse, porque empezaron en Ucrania a querer quitarle derechos a ciudadanos rusos o a ciudadanos que tenían posturas prorrusas, ¿ok? Eso es una cosa que tampoco menciona Jaime, tampoco. Esas personas al parecer no tienen derechos, no importan, ellos no tienen opinión, sus opiniones no son legítimas. Después, llegamos hasta la actualidad. Jaime Bailey dice... ¿qué fue la última parte que dijo Jaime? ¿Qué fue lo último que dijo? Dijo... Ese acuerdo sería una rendición. Ok, sí. Entonces, ese acuerdo sería una rendición, sería terrible esto. Es un lenguaje tan peligroso, porque le vende la idea a los ciudadanos ucranianos y también a otras personas que se comieron todo este cuento de que Zelensky, el héroe y esto y aquello, de que en efecto, si se fuese a hallar una negociación, eso sería una derrota para Ucrania. Hay otra forma de verlo, Jaime. La otra forma de verlo es que este país, con un poderío militar comparativo al ruso, muchísimo más pequeño, o sea, diminuto en realidad. No solo que no fue invadido por completo en 3 semanas, como había dicho Putin que iba a ocurrir. Putin dijo que en 3 semanas iban a estar en Kiev. No solo eso no pasó, no solo terminaron, según de la gran mayoría de los cálculos que yo he podido ver, terminaron costándole muchas más vidas a los rusos que vidas ucranianas, ¿ok? Sino que también afectaron en gran medida la credibilidad de Rusia como esta potencia militar, porque después de 3 años el conflicto está en gran medida estancado, avanzando muy lento. Entonces, se pudiese vender esa narrativa como en realidad un logro bastante importante de Ucrania. Y lo es. Un logro que no pudiese haber sido logrado obviamente sin el apoyo de Occidente, pero sigue siendo un logro bastante importante de Ucrania. Ponérsele de frente a un poderío militar como el ruso, sin importar qué tan débil sea comparado a esta cosa inimaginablemente fuerte que Occidente había hecho parecer era Rusia antes de esta invasión, cuando decían que Rusia si quería podía ganarles a todos y apoderarse de todo el mundo y que por eso tenía que ser hostiles en contra de Rusia para siempre. Por eso tenía que todavía existir la OTAN. El cuento de este gran monstruo en las tinieblas, ¿ok? Que siempre fue un invento. Desde la caída de la Unión Soviética fue un invento, ¿ok? Algo que se inventaron para mantener esta hostilidad y para justificar cualquier instancia en la que algo hubiese ocurrido en un país particular de Occidente que no fuese del agrado de la élite política. Entonces la justificación siempre era porque Rusia metió la mano. Cuando ganó Donald Trump en el año 2016, interferencia rusa. Y de ahí en adelante todas las otras cosas que pasaron también fueron porque Rusia tiene de títere a Donald Trump, ¿ok? Entonces, en la actualidad, tú tienes este escenario, puedes llegar a esta negociación, puedes llegar a este acuerdo. Ucrania se puede todavía ver muy bien después de haber acordado lo que... También es cierto una cosa, ¿eh? Aparte de lo que él está comentando, me refiero a Aquaviva. Rusia, en los territorios conquistados, tiene mucho prorruso. Gente que antes de la guerra formal había sido atacada, había sido despojada de sus derechos, en muchos casos asesinada, y sin embargo, consideran los rusos que ese es su hogar. Entonces no podrían haber hecho explotar una bomba hipersónica en el sitio y destruir todo, porque nadie quiere ser dueño de un lugar absolutamente destruido. No tiene mucho sentido. Entonces esta guerra, que supuestamente iba a ser corta, ¿no? Y gracias también al apoyo occidental que se ha prolongado hasta ahora, ha llegado a un punto en donde ya no se puede ganar. Y seguramente los rusos en el camino han ido cambiando sus estrategias a una guerra que pretenda ganarle la moral al enemigo y desgastarlo completamente, que es lo que está ocurriendo, y por eso que la guerra en este momento está en un pasmo, ¿no? Está paralizada.
muchos asumen sería en efecto la realidad, que se mantiene el territorio ya capturado por Rusia y que encima de eso se establece un acuerdo en el que Ucrania no se puede volver partícipe de la OTAN, ¿ok? Y puedes vender eso como una victoria para Ucrania. Pero debido a que personas como Jaime Bailey dicen que la única victoria para Ucrania es destruir el aparato del poder ruso, están exponiendo a los ucranianos a la continuación de esta guerra por años más y que de aquí a dentro de años más no sea 20% del territorio, sea 40, 50, 60, no sea medio millón de vidas perdidas, sea 1, sea 1.5. A eso es lo que están exponiendo los ucranianos en la actualidad, personas que tienen las opiniones que tiene Jaime Bailey. Una capitulación sería una derrota deshonrosa. Entonces yo no firmaría. Y por otro lado tienes a Trump. ¿Qué te ofrece Trump? Nada, nada. ¿Te ofrece ayuda económica? No, ya no te va a dar plata. ¿Te ofrece ayuda militar? No, ya no te va a dar armas ni municiones. ¿Qué te ofrece? Jaime, estás mintiendo. ¿Por qué eres tan descarado y sinvergüenza? Estás mintiendo, Jaime. O sea, lo que acaba de decir Jaime es abiertamente una mentira. Que Donald Trump dentro del acuerdo no pretendía darle ni dinero ni armamento más. Estás mintiendo, Jaime. No ofrece nada. Trump dice, este es un problema tuyo. ¿Eh? Hay un bello océano que separa a Estados Unidos de Europa. Este es un conflicto europeo. Lo arreglan ustedes los europeos. ¿Necesitas plata? Pídele Europa. ¿Necesitas armas? Pídele Europa. Tengo 57 años y no había hecho ejercicio en años. Bueno, eso es mentira. Estados Unidos está ofreciéndole la construcción de infraestructura a Ucrania. Me motivé. Por eso es que se estaba tratando de llegar al acuerdo. Sinvergüenza. Sinvergüenza. Eres un sinvergüenza, Jaime. Era justamente por eso que se estaba tratando de alcanzar un acuerdo, para que Donald Trump pudiese justificarle a los ciudadanos estadounidenses el continuo envío de apoyo y de dinero y de armamento a Ucrania, por medio de decirle, miren, nosotros también tenemos nuestros intereses sumidos allí, nosotros tenemos un respaldo, eso no es dinero que estamos votando, eso no es dinero que estamos regalando y que nunca vamos a volver a ver, ¿ok? Entonces estás mintiéndole a tu audiencia, Jaime. A mí no me vengas a rogar nada porque yo no soy Biden, no soy... Eso es cierto. Acá es un punto. Estados Unidos, con el acuerdo que firmaría además Vladimir Putin, seguiría enviando ayuda militar, pero porque tiene activos en el lado ucraniano que debe de proteger, pero también tendría activos en el lado ruso. Si es que los rusos solamente se dedican a cobrarle canon de explotación a los americanos. Que ha estado sobre la mesa eso. Entonces, las cosas están así. No es verdad lo que dice Jaime Bailey en este punto, ¿ah? Ojo. soy el debilucho, el tontorrón de Biden, yo no te voy a dar nada. Pero no solo le dice eso Trump a Zelensky, ¿no? Le dice, tú me debes plata, tú me tienes que compensar. ¿Y a ustedes les parece justo eso? ¿Les parece justo que Ucrania, en medio de una guerra, 3 años después de la guerra, y la guerra continúa, y la sangría, la matanza y la escabechina no se detienen, ¿a ustedes les parece justo que Trump pida compensaciones económicas a Ucrania cuando Ucrania está en medio de una guerra, cuando está siendo invadida? Bueno, eso es lo que pide Trump. Una vez más, ¿por qué sería más justo el que estadounidenses sigan teniendo que pagar las cuentas de esta guerra? ¿Por qué, Jaime? Una vez más, este sujeto solo puede discutir desde el dogma de lo que él piensa, la postura correcta. No puede ver el otro lado. No puede ver de ninguna forma lo que sería la opinión de una persona que no está de acuerdo con él. Entonces lo único que puede decir es, no, entonces les parece justo que no se le siga enviando dinero ilimitado a Ucrania. Ah, pero no piensa de todos los países que han estado enviando ese dinero y sus poblaciones, muchas de las cuales están pasando por penurias económicas, como acá en el Reino Unido, donde mi dinero contribuyente ha estado siendo enviado a Ucrania, mientras tenemos el costo energético más alto del mundo, mientras tenemos una crisis de costo de vida terrible actualmente. Personas literalmente no pueden poner la calefacción en sus hogares porque no pueden costearlo, ¿ok? Pero se está enviando cada vez más dinero a Ucrania. Ah, pero no piensas en esas personas, no piensas en esas opiniones. Todo sea con tal de avanzar la guerra, todo sea con tal de continuar la guerra. ¿Y con qué propósito, Jaime? ¿Con qué propósito? Una vez más, Donald Trump inclusive dijo, si aquí existiese la posibilidad de que Ucrania pudiese derrotar por completo a Rusia, ok, perfecto, bueno, que se siga peleando por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pero eso no es siquiera una posibilidad, nunca lo fue. Entonces tienes 2 opciones. Uno es exponer a Ucrania a aún más pérdida de territorio, aún más pérdida de vida humana, o la otra es llegar a un acuerdo cuanto antes. Y Jaime Bailey está del lado de la primera opción. Le tienes que compensar. ¿Y por qué Ucrania le tiene que compensar a Estados Unidos? ¿Por qué Ucrania le debe a Estados Unidos?
¿Por qué Estados Unidos le debe a Ucrania, Jaime? ¿Por qué Estados Unidos le debe a Ucrania? ¿Por qué Reino Unido le debe a Ucrania? ¿Por qué cualquier país de Europa le debe a Ucrania, Jaime? Dice Trump, porque Biden te dio 500 mil millones de dólares. ¿Esa cifra es cierta? Es que al final, si ustedes quieren ser absolutamente crudos, era un problema entre Ucrania y Rusia. Nada más. O sea, ningún país le debe a Ucrania. De la misma manera que si hubiera una guerra entre Perú y Brasil, ningún otro país tendría la obligación moral de enviarle dinero al Perú, dado que Brasil es más grande económicamente hablando, militarmente hablando y tal. Acá apela a un emotivismo falso, Jaime Bailey. No, como siempre con Trump, es falsa. Biden no le dio 500 mil millones de dólares a Ucrania, ni 350 mil millones de dólares, ni 300 mil millones de dólares. Le dio 120 mil millones de dólares. Pero fueron donaciones, no fueron préstamos. Falso. El acuerdo de diciembre del año pasado, Estados Unidos dio 20 mil millones en forma de garantía, en forma de préstamo garantizado, utilizando los respaldos de los activos rusos que habían sido confiscados en Europa, ¿ok? Que se estima son 250 mil millones. Ni siquiera eso lo reconoce ni Jaime Bailey ni Zelensky como un préstamo, cuando se había establecido justamente como tal. De la misma forma que en abril del año pasado, 7.3, 7.4 mil millones también fueron enviados en forma de préstamo. Jaime, una vez más, mientes a tu audiencia o no sabes del tema del que estás hablando. Ucrania no le debe nada a Estados Unidos, pero Trump pretende cobrarse ese dinero multiplicado por 3. ¿Qué le parece? Y entonces, y encima de eso, también Jaime Bailey saca por completo el hecho de que las armas que son enviadas a Ucrania cuestan plata. Entonces, esta economía circular de decir, no es dinero que ha sido enviado a otro país cuando ese dinero es utilizado para crear armas en Estados Unidos y esas armas son enviadas al país. Eso no es dinero, eso no entra dentro del total que ha sido enviado a Ucrania. Es absolutamente ridículo, absolutamente ridículo. Lo hacen también con respecto a Israel. Todos los años que se envían miles de millones de dólares a Israel, la gente dice, no, en realidad eso no es dinero que se está enviando. Eso son armas y eso ayuda, eso beneficia a la industria estadounidense, sí, a la industria militar estadounidense, ¿okay? Que puedan producir armas con dinero impreso y creado por la Reserva Federal, dinero de la deuda estadounidense y después enviarle esas armas a otros países. Para parecer, eso no debería entrar en el conteo, eso no está incluido en cuánto dinero se le ha enviado a Ucrania. Trump pretendía hoy que Zelensky entrara agachadito, sumiso, dócil, asustado a la Casa Blanca a decirle, sí, señor Trump, dígame usted lo que tengo que hacer. Sí, sí. Exactamente. Cuando no tienes nada que ofrecerle a la persona con la cual estás negociando, tienes que hacer, como se llama en Venezuela, pedir cacao. Pedir cacao. ¿Dónde tengo que firmar? Usted es mi jefe. ¿Por qué va a hacer eso Zelensky? ¿Firmo acá? Sí, firmo acá. Entonces, ese acuerdo le daba a Estados Unidos. Yo no hubiera firmado ese acuerdo tampoco. Porque era, por un lado, una rendición con el invasor ruso, dándole el 20% de la geografía ucraniana, y por otro lado, una rendición con Estados Unidos. Ese acuerdo que le daba a Estados Unidos el 50% de los recursos naturales de Ucrania. Minerales raros como litio, titanio, gas natural, petróleo y otros recursos. ¿Y por qué? ¿Y por qué Ucrania en medio de una guerra? Mira, gas natural es lo que sale de tu boca cada vez que la abres, Jaime. Le va a dar a Estados Unidos esa compensación onerosísima, cuantiosa, desorbitada. Yo no hubiera firmado ni el acuerdo de paz deshonroso, ni el acuerdo económico igualmente deshonroso. Imaginen decir deshonroso. Imaginen decir deshonroso. Entonces es más honroso el obligar a jóvenes ucranianos a tener que ir a dar la vida en una guerra que no pueden ganar. Eso es más honroso, según Jaime Bailey. Eso es más honroso. Pero a ver, pongámonos un poco en los zapatos del contribuyente gringo. ¿Por qué un contribuyente gringo tendría que soportar o tendría que financiar una guerra al otro lado? ¿Por qué? ¿Por qué? Para nada. Lo que hizo Zelensky, tuvo cojones, tuvo espina dorsal, coño, tuvo agallas, porque fue a Washington, se plantó frente a Trump y a J.D. Vance, a la marioneta de Rubio, y defendió el honor de Ucrania. Y lo votaron como en la escena esa del lobo de Wall Street, ¿ok? Donde agarran y lo lanzan contra un tablero de dardos, así fue que le pasó a Zelensky. Lo votaron de la Casa Blanca sin siquiera haberse podido comer su almuerzo. Y les dijo 4 cosas. Tengan en cuenta que ya lo habían tratado de chantajear a Zelensky en Kiev, porque Trump le mandó a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, con el papel del acuerdo por el cual Estados Unidos pretendía quedarse con la mitad de los recursos naturales de Ucrania. Y Bessent le exigió a Zelensky que firmase ahí mismo. Zelensky le dijo, pero ¿cómo me vas a presionar así? Yo tengo que leer esto con calma, consultarlo con mis abogados, someterlo al parlamento ucraniano, yo no puedo firmar. Firmas ahora.
someterlo al parlamento ucraniano. Jaime, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Todas las decisiones que ha tomado Zelensky las ha tomado él. ¿De qué estás hablando? Cuando él decidió cerrar medios de comunicación, prohibir los partidos políticos, prohibir disidentes, arrestar a personas como este youtuber de apellido Lira, Gonzalo Lira, que terminaría perdiendo la vida en una cárcel en Ucrania. Esas decisiones las toma él. Hay que pedirle, Zelensky le tendrá que pedir permiso al parlamento. No seas tan ridículo, Jaime. No seas tan ridículo. Una persona que inclusive suspendió las elecciones el año pasado, pero él no podía tomar la decisión. Él tenía que preguntar a sus consejeros, ¿okay? Pero después, J.D. Vance, Marco Rubio, ambos dijeron lo mismo con respecto a las reuniones que se había tenido con Zelensky antes de llegar a la Casa Blanca, que él había dicho que estaría dispuesto a establecer este acuerdo. Y después, ¿qué pasa? Una vez más, vuelve a ir corriendo Boris Johnson a Ucrania y Zelensky cambia de parecer. Exactamente lo mismo que pasó en las primeras 2 semanas del conflicto, en el que Zelensky pasó de un momento a otro de decir que él estaba dispuesto a negociar cuanto antes, a decir que de ninguna forma, jamás y nunca, y que esta guerra era hasta el final. Y en ambos escenarios lo que pasó fue una visita rápida, así corriendo tan rápido como va corriendo a vender humo Jaime Bailey, fue corriendo Boris Johnson hasta Ucrania. ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué cosas? Ahora, dijo, son unos matones, son una pandilla de matones. Como ha dicho ayer The Economist, se comportan como una mafia. Y Trump como el jefe de una mafia que no respeta las leyes internacionales, no respeta a sus aliados históricos, no respeta los tratados militares a los que pertenece Estados Unidos como la Alianza Atlántica, y que se entiende con otros matones, con otros jefes mafiosos como Putin. Una vez más, cualquier persona que les diga tal cosa como la ley internacional es una persona que les está vendiendo humo. Jaime, no existe tal cosa como la ley internacional. La ley internacional siempre ha estado de adorno. Mira la cantidad de resoluciones que le han aplicado en contra a Rusia o inclusive a Israel, y por el hecho del veto de tener de aliados a Estados Unidos, por ejemplo, nunca pasa absolutamente nada. Actualmente hay literalmente gobiernos que tienen órdenes de captura, no pasa absolutamente nada. La ley internacional está de adorno, Jaime, y eso lo debes saber tú perfectamente bien. Entonces, al fin y al cabo, lo único que importa es: yo voy a hacer algo que esté en el interés de mi gobierno si está en el interés de mi país. Véndeme la idea de que esto está en el interés de mi país, si no, no lo hago. Eso es lo más sensato. A Estados Unidos no le conviene seguir enviando dinero porque no gana absolutamente nada con este conflicto, y al contrario, son más las personas que diariamente mueren, perecen, producto de una guerra que básicamente ya está perdida. No hay posibilidad de que Ucrania, incluso con los recursos a los que accede por el lado europeo y por el lado norteamericano, gane la guerra. No va a poder. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Dice, bueno, yo ya he metido acá más de $100.000 millones, de alguna manera tengo que salir llevándome algo. Si yo me voy así nomás, tú pierdes toda la guerra, el 100% de tu territorio. Para que no pierdas el 100% de tu territorio, siquiera compartamos, vayamos 50-50 en los ingresos por explotación de minerales, tierras raras. Yo me comprometo con la infraestructura. Yo pongo el dinero para la infraestructura y yo cuido todas las infraestructuras que yo estoy ayudando a desarrollar. Pero no quiere eso. Quiere continuar con la guerra y seguir destruyendo el país. Eso es lo que va a ocurrir. Y eso es lo que está diciendo Donald Trump, y Zelensky no lo logró hacer. Después, Donald Trump le establece un acuerdo en el cual pudiese haber justificado de esa forma el continuo apoyo a Ucrania, y Zelensky dice no lo va a firmar. Y viene este absoluto cabecemetra de Jaime Bailey a decir que sería un acuerdo deshonroso. Entonces, Zelensky llega a la Casa Blanca y ve que esta gente no quiere ayudarlo, no está con él. Esta gente quiere ayudar a Putin. Sí, claro, Trump dice yo quiero detener la guerra, pero ¿a qué precio para Ucrania? ¿A qué costo para Ucrania? Jaime, tú quieres continuar la guerra y no piensas a qué costo para Ucrania. Tú quieres continuar el conflicto y no piensas a qué costo para los ucranianos. O sea, un tipo, un sinvergüenza. Este es un cara dura increíble. Esa sería una capitulación terrible, trágica. Imaginen ser una persona que... Es que miren, me saca la piedra por esto, es que no puedo ver los videos de este sujeto. No puedo ver los videos de este sujeto. Este sujeto es un mercenario de la propaganda política. Un mercenario de la propaganda política es lo que es este sujeto. Imaginen ser una persona como Jaime Bailey, viviendo bien cómodo en Miami, sudando, haciendo tus videos para YouTube, para vender humo y recibir una enorme cantidad de plata por ello. Y estar diciendo a las personas en Ucrania que sería deshonroso que no sigan dando la vida en una guerra que no pueden ganar
ganar. Imaginen hablar con esta ligereza de conflictos bélicos. Imaginen hablar con esta ligereza de enviar a personas a una guerra, a perder la vida. Es una cosa realmente descarada lo que hace este sujeto. Descarado. Para Ucrania. Ucrania tiene que resistir, todavía puede resistir, aún sin la ayuda de Estados Unidos. Ucrania tiene que resistir. Claro, es que es fácil decirlo desde Key Biscayne. Es fácil decirlo con la panza llena, es fácil decirlo con dinero, es fácil decirlo desde la comodidad que te ofrece Miami en general. Pero otra cosa es que tú tengas una familia que vive en la incertidumbre y se lleven a tu esposo, se lleven a tu hijo, se lleven, qué sé yo, incluso a tu abuelo, ¿no? A obligarlos a pelear una guerra que perfectamente saben que ya está perdida, que no hay posibilidad de victoria alguna por el lado ucraniano. Lamentablemente para ellos. Lamentablemente para ellos. Se hubiera podido evitar, sí, con un buen manejo político, si no hubiera ocurrido lo del Maidán. Tal vez se hubiera podido evitar. Pero no se hizo. Jaime, ¿por qué no vas tú a Ucrania y los ayudas a resistir? Jaime, ¿por qué no vas tú? Yo estoy seguro que por muy viejo que estés, por muy empegostado que tengas el rostro, de igual forma te admiten y te aceptan y te ponen allá, ¿ok? ¿Por qué no vas tú entonces a Ucrania? Le estás diciendo a los ucranianos que tienen que resistir, que tienen que continuar luchando. ¿Por qué no vas tú entonces y te pones al frente? Pendejo. Ya está claro, Ucrania, Zelensky, el pueblo ucraniano no cuentan con Trump, no cuentan con Estados Unidos. Pero ya lo sabíamos, ¿no? Ya lo sabíamos. Aún firmando el acuerdo de minerales raros y petróleo y gas natural, Trump no iba a mandar un solo soldado a Ucrania, no le iba a dar un solo... Viajar es una aventura. Compra tu asistencia de viaje internacional. Bueno, yo no sé en este punto cuál es la posición, o sea, por qué Bailey se pone en ese plan. Y hay mucha gente que está realmente viviendo en un mundo de fantasía creyendo de que esta guerra se puede ganar. No se puede ganar ya. Lamentablemente, no. Para Ucrania. Hay una vía, hay una salida y no se está utilizando esa salida. Lamentablemente, los países tienen intereses. Estados Unidos no se va a mover de allí sin recuperar el dinero que ha invertido y que han invertido en realidad los contribuyentes norteamericanos. Ese es el punto. Esa es la raíz de todo. En el fondo, lo que está haciendo Donald Trump es criticar a su antecesor Joe Biden por meterse en un tema que no le correspondía, por las malas políticas de los propios ucranianos y de la OTAN, porque al final quien ha impulsado a que todo esto ocurra es la OTAN, que ha querido expandir sus fronteras al lado ruso. Y los rusos no lo iban a permitir, como no lo permitirían los propios norteamericanos, como no lo permitirían los chinos. Si a Estados Unidos se le ocurriera poner una base militar de carácter global en Taiwán, China respondería firmemente. No lo dejaría. Y los propios Estados Unidos no lo permitirían. No lo harían. No harían ese movimiento. De allí el conflicto que casi escala cuando la Unión Soviética quiso poner una base de lanzamisiles en Cuba. Eso casi desata una tercera guerra mundial también. Jaime Bailey quiere que Estados Unidos envíe... Miren, necesito la misma cosa para María Corina. Me echó así el asiento para atrás. Jaime Bailey quiere que Estados Unidos envíe soldados a Ucrania. Jaime, hay otro nombre para ese escenario. Hay otro nombre. Y termina con tercera. Con tercera. Hay otro nombre para lo que estás diciendo. De que Estados Unidos envíe soldados a luchar contra Rusia. O sea, ¿qué tan irresponsable se puede ser? Cuando tienes una audiencia el tamaño que tiene este sujeto, ¿qué tan irresponsable puedes llegar a ser? Increíble. $1 a Zelensky y no iba a darle armas a Zelensky, les aseguro. Estamos, o estaríamos, si es que se diera la posibilidad, al borde de una tercera. Eso es claro. Si a Estados Unidos se le ocurriera la peregrina idea de enviar un solo soldado a Ucrania, en este momento estaría volando un misil hipersónico a Washington o a Florida. Eso es lo que ocurriría. Seguro.
porque Zelensky le pidió eso. Les aseguro, porque yo no sé, porque yo estaba allí en las reuniones, pedazo de pendejo. Pedazo de pendejo. ¿No? Zelensky le dijo, dame garantías de seguridad. Ahora Trump, en esa emboscada matonesca en la Casa Blanca, cuando le levantan la voz así a Zelensky y pretenden darle órdenes, ¿no? Le dice, tú estás jugando con la Tercera Guerra Mundial, le dice Trump a Zelensky. ¿Eso es verdad? No, eso no es verdad. El que está jugando con la Tercera Guerra Mundial o con una guerra europea es Putin. Zelensky no comenzó la guerra, la comenzó Putin en febrero de 2022. Y Trump está tratando de terminarla, Jaime. Trump está tratando de terminarla. Y Zelensky hoy por hoy se está poniendo en el camino para evitar que pueda terminar. Así como lo estás haciendo tú también, sirviendo de propagandista para esa agenda. Una agenda belicista, increíblemente peligrosa. Y cuando Putin iba a comenzar la guerra, Trump dijo, no, Putin no va a invadir Ucrania, están mal informados. El que está mal informado era él. Y ¿Quién estaba en la presidencia, pedazo de subnormal? ¿Quién estaba en la presidencia al inicio? ¿Acaso Putin invadió Ucrania durante la presidencia de Donald Trump o acaso esperaba que fuese presidente Joe Biden? cuando Putin invadió Ucrania con la pretensión de conquistar Kiev y de quedarse con todo el país, ¿ustedes recuerdan lo que dijo Trump? Dijo, Putin es un genio, lo dijo y está grabado. Como siempre, Trump habla bien de Putin. No, ni una sola vez, ni una, desde que Trump entró en política, ha criticado a Putin. Ni una. Entonces, ¿quién está jugando con la Tercera Guerra Mundial? Zelensky. Zelensky representa un país agredido, invadido, se está defendiendo, hace lo que puede, ¿no? Se defiende del agresor. El que comienza la guerra, el que propicia la masacre, el culpable de que hayan muerto 800.000 rusos jovencitos y 700, 800.000 ucranianos jovencitos igualmente, es Putin. Ah, esto es mentira. Esto es mentira. Porque Jaime Bailey en este punto está omitiendo todo lo que ha ocurrido desde el 2014 con el derrocamiento del expresidente Yanukovych. Mentira. Y podríamos ir más atrás. Interesadamente o por ignorante, Bailey no está diciendo todo lo que ha ocurrido desde la revolución del Maidán hasta este momento, cuando los ucranianos, el gobierno ucraniano empezó a atacar deliberadamente a los ciudadanos prorrusos del Donbass. Eso no lo dice Jaime. Eso no lo dice, no lo comenta, no le da la gana. O no lo sabe. Pero a Putin Trump no le rinde cuentas, no le dice nada, no lo critica, no le exige que retire sus tropas de Ucrania. Jaime, porque no se le puede exigir a otro gobierno que haga nada, Jaime. Ese es el problema. Tú vives en un mundo de fantasía. Jaime Bailey vive en el mundo de los pelucones mayameros. Trump, si tú tan solo le dices a Putin, retira las tropas ya. Esto es como en Venezuela con Maduro. Obama deroga el decreto ya. Piensa que Rusia va a echarse para atrás, va a retirar las tropas porque se lo pidió Trump o porque se lo pidió la comunidad internacional o porque de ahí la ley internacional se los pasan porque ustedes saben, Jaime. Entonces, en este caso, Donald Trump está diciendo, miren, podemos llegar a este acuerdo cuanto antes. Entonces, si una persona se va a poner en el camino y va a evitarlo, pues esa persona no va a recibir ningún apoyo nuestro. Y esa persona hoy por hoy es Zelensky. Y Donald Trump, inclusive, respondiendo a un periodista en estos días, respondió lo que acaba de decir Jaime Bailey, que por qué no critica a Putin. Él dijo, ¿qué exactamente logro si me pongo hoy en día a decir que Putin es terrible y es horrible? Termino entonces alienándolo a él también y después ninguna de las partes estarían dispuestas siquiera a sentarse en la mesa de negociación. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es llevarlos ambos a un momento en el que se pueda negociar y se pueda concluir este conflicto. Eso se llama diplomacia, Jaime. Me resulta muy extraño que en el mismo video en el que criticas de forma tan fuerte para llegar a decir que son como una mafia, que son unos matones, a J.D. Vance y a Donald Trump por hablarle fuerte a Zelensky, dices que quieres que Donald Trump le diga cosas terribles a Putin, porque si no, eso no es correcto. Entonces, una vez más, sé coherente con tu propio argumento. O la diplomacia existe y se tiene que aplicar en todos los entornos, incluyendo con personas que no nos gustan, o no existe y en tal caso lo que hizo Donald Trump con Zelensky está totalmente justificado. Estamos contratando personas que... Y por otro lado, también es cierto que el punto de Jaime es que Vladimir Putin es un dictador. Con todo y todo ha ganado elecciones. Y se han hecho, como han comentado acá mismo, se han hecho una serie de encuestas de todo tipo que le dan amplia popularidad a Putin. Es lo que hay. Es lo que hay. J.D. Vance dice... Estoy tan molesto, ¿verdad? Que tengo los pedales aquí para cambiar de la cosa. Por eso es que ven que llega el trailer, ¿verdad? Tengo los pedales, estoy dando el pedal. Este sujeto, Ale, increíble. Miren, primera y última vez que hago una reacción a este sujeto, no puedo. Esto es peor que ver a María Corina Machado, esto es peor que ver a Edmundo González. Este sujeto es otro nivel. Nos está faltando al respeto. ¿Por qué? No, Zelensky no les faltó al respeto. ¿Pero qué pretenden? ¿Que Zelensky se sienta?
Jaime, faltar el respeto, es decir, si ustedes no nos dan lo que nosotros estamos pidiendo, ustedes lo van a sentir pronto, y el que tengan ese océano evitando que actualmente esté Putin en la Casa Blanca, no va a ser que no lo sientan en el futuro. Eso es una amenaza, Jaime, eso es una amenaza. De la misma forma estaba amenazando Erdogan con abrir un pasillo a los radicales a Europa si no le abrían puertas a la Unión Europea. Gente ahí con ellos y elogia a Putin. Eso es cierto. En la conversación, en la reunión que tuvieron ayer, Donald Trump, Zelensky y DJ Vance, hubo un momento en donde Zelensky le dice a Trump, tarde o temprano van a sentir las consecuencias, y Trump se asó, se molestó y le dijo, tú no eres nadie para venir a decirnos qué es lo que nos va a pasar, nos va a ir bien y punto. O sea, si hablamos ahí de gente que ha sido matonesca, el otro nos ha quedado atrás, ¿ah? Y es más, en ucraniano, en ruso-ucraniano, Zelensky le dijo algo a Vance. Le dijo algo del tipo PUTA, ¿no? Sí, tal cual. Claro, en el momento la gente no se da cuenta, pero luego ya en las traducciones que hay de la conferencia uno se da cuenta. Ellos ya venían de tener un encontrón malo previamente, en una reunión previa en estos días, y se replicó, lamentablemente. Hay muchas teorías. Hay gente que piensa que todo esto ha sido planificado, ya sea por el lado de Trump o ya sea por el lado de Zelensky. ¿Qué pretenden? ¿Que Zelensky diga, sí, la verdad, hemos perdido la guerra y Putin tiene derecho a quedarse con el 20% de Ucrania, además de Crimea? Por favor. Entonces, no es que faltó Una vez más, el derecho. ¿Quién tiene el derecho a qué? ¿Quién tiene el derecho a qué? Los venezolanos tenemos derecho a recuperar el territorio Esequibo. ¿Eso significa que lo podemos hacer hoy por hoy? No. Argentina cree que tiene el derecho a las Malvinas. ¿Eso significa que lo pudiesen hacer si volviesen a intentarlo? No. Entonces ahí está que el derecho, una vez más, Jaime Bailey vive en un mundo de fantasía, el mágico mundo de Bobby, donde vive Jaime Bailey. al respeto, es que Zelensky está defendiendo el honor de su país. Y por eso es que todas las opiniones de estos sujetos son tan cutres. Por eso es que todo lo que dice es pura basura. Por eso es que no pega una sola. Porque lo único que sabe decir es, Maduro debería irse, entonces él se va a ir. Las sanciones deberían funcionar, entonces lo van a tumbar. Eric Prince no puede estar mintiendo y no puede estar buscando recaudar de plata, ¿verdad? Como siempre ha estado haciendo durante toda su vida. Así que él definitivamente tiene un equipo de mercenarios que está a punto de sacar al régimen chavista. Bukele no hubiese publicado una foto de una carterita azul para hacer un meme, porque Bukele es tremendo troll. Así que eso tiene que ser una señal. O sea, este es el problema. Este sujeto es un pensamiento unidimensional. Jaime Bailey es un pensador unidimensional. Ese es el problema. Si las cosas deberían ser de una forma, entonces tienen que ser así. Es agredido, masacrado. Y Estados Unidos, a través de Trump y de Vance y la marioneta de Rubio, se prestan a ser cómplices del agresor, o sea, de Rusia. Luego Trump levanta la voz y le dice, tú no tienes cartas. ¿Cómo que tú no tienes cartas? El honor es una carta todavía, ¿no? Y se... Ven a lo que me refiero. O sea, Jaime, tú harías buena pareja para María Corina Machado. Tú con el poder de las cartas del honor, María Corina Machado con el poder del amor, de la batalla espiritual, ¿ok? Miren, no vale la pena. Es que parte de mí quiere continuar viendo, porque creo que el tipo va a decir aún más locuras en los próximos 10 minutos. Pero me ha tomado 40 minutos llegar hasta el minuto 13 de este video. Y no puedo dedicarle 40 minutos más en mi vida a Jaime Bailey. Simplemente no puedo. Así que probablemente de aquí. Muy bien, ahí acaba este video que yo les quería mostrar, porque, a ver, en el tema ucraniano es un tema complejo, no es un tema que se reduzca a que Rusia invadió Ucrania porque le dio la gana, porque quería estar ahí en una parte del territorio. Es un tema complejo y que ya tiene bastantes aristas. Empieza en el 2014 y diría yo un poco más. Protestas masivas en Kiev cuando se derroca al presidente Yanukovych, aliado de Rusia, prorruso el presidente Yanukovych, tras su rechazo a un acuerdo con la Unión Europea. Y Rusia, cuando ve esta situación, considera que es una amenaza para sus intereses. Y ahí acusa a Rusia, a Occidente, de haber orquestado un golpe de Estado en contra del presidente ucraniano, pero también en contra de ellos. El objetivo final era Rusia. En el 14,
En marzo del 2014 Rusia se anexa Crimea porque habían considerado de que la gente que estaba allí era étnicamente rusa. Y la gente era prorrusa. Eran étnicamente rusos y eran prorrusos además. ¿Mm? Cuestionable, cuestionable, pero es que ya sabes, las cosas empiezan por ahí, ¿no? Y luego, si es cierto, hubo muchos separatistas prorrusos que declaran repúblicas populares al Donetsk, Lugansk y Donbass, que son las provincias que luego Rusia anexiona, luego de un plebiscito en el que sale ganador la opinión o la opción de adherirse a Rusia. Fue poco a poco, sí, es cierto, pero es mentira que ocurra todo esto en el 2021, que fue el año de la invasión rusa, que fue una invasión, pero decir solamente eso es decir una parte de la verdad. Y cuando solamente dices una parte de la verdad, estás mintiendo, porque estás ocultando de manera deliberada todo lo demás para generar una emoción en tu audiencia. Bien, entonces, sigue la animadversión de Jaime Bailey a Donald Trump y esto lo está llevando a apoyar la idea de que la guerra debe de continuar. No importa cuántas personas más tengan que morir en una guerra que está perdida. Y es más, es partidario de la posición en la que Estados Unidos incluso tenga que enviar soldados. Si Estados Unidos manda soldados, inmediatamente entramos en una tercera guerra. Eso es lo que va a ocurrir. Muy bien, eso era lo que quería compartir con ustedes en torno, en este caso, a John Acquaviva. John Acquaviva, que es otro youtuber, que es grande, que es un gran opinador, 392.000 suscriptores en YouTube. Jaime estaba a punto de llegar al millón. Ojo, a punto de llegar al millón. Y obviamente, pues todo el tema de Venezuela le ha sido bastante enriquecedor, no necesariamente en el sentido más positivo de la palabra, ¿no? Sino en el sentido crematístico del término. Nos vemos en el siguiente video.